Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Eterno, pon en nuestro corazón el obedecer tu voluntad siempre y que no nos desviemos de tus estatutos, mandamientos y decretos. Ayúdanos, Padre Eterno, a obedecerlo siempre sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este video vamos a desmentir todas estas tergiversaciones de la Biblia que predican estos pastores Armando Acerrín o este señor del canal que dice la Biblia, en donde ellos dicen que Gog es Putin o que Gog y Magog es Rusia. Y entonces de alguna manera desvían la atención del verdadero Gog y del verdadero Magog, ¿ok? Entonces, sí, este es un tema en el que ha existido mucha especulación por mucho tiempo sobre quién es Gog y quién es Magog. Y toda vez que también están de nuevo descritos en el Apocalipsis, por lo cual se nos da a entender que es un poder que persiste a través de las eras, es un poder que continúa en el tiempo. Y por supuesto, como no hay ningún hombre eterno, tenemos que entender que Gog y Magog son instituciones que perduran en el tiempo y que además son enemigas del pueblo de Dios. Así que cuando vemos que Gog y Magog estarán en la batalla final del Armagedón contra el pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que es importante conocer quién es Gog y Magog. Más y cuando hay pastores apóstatas que están diciendo que Gog y Magog es Rusia, lo cual es totalmente incorrecto. Ahora, empecemos de nuevo recordando que lo que ocurre hoy con Rusia y Ucrania pues siempre ha estado como una agenda del Vaticano, en donde supuestamente Rusia siempre estaría en guerra a menos que se consagre a la Virgen María. Plop. Y por supuesto cuando Rusia haga eso, milagrosamente entrará en paz. Hermanos, entonces no olvidemos también que curiosamente esta entidad a la que el mundo llama Virgen María, que no es la verdadera María que fue madre de Jesús, sino que es una entidad la cual se le apareció a unos niños en una región llamada Fátima en el país de Portugal, diciéndoles, abro comillas, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, y si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia, cierro comillas. Sí, así como lo oyes, si se atienden sus deseos. ¡Wow! Un poco soberbia la tal Virgen María, que no es María la Madre de Jesús, es una entidad que por supuesto busca su propia gloria, busca que se obedezcan sus deseos. No como Jesús, que nos repetía que él hacía la voluntad del Padre, pero la Virgen María jamás dice eso. Así que es evidente que hay un poder político aquí en la tierra que no solo es político, sino también religioso, y que tiene gran poder. En este caso es obvio, es el Vaticano, y que además siempre sale beneficiado de la tal conversión de Rusia, ¿verdad? Porque pues se convertiría a la Virgen María, a la Trinidad, etcétera. Y entonces claro que al Vaticano le convendría mucho que Rusia de repente entrara en guerra y entonces de alguna manera si no se consagra a la Virgen María, entonces no saldrá de esa guerra. Y esto es un modus operandi que hemos visto a través de la historia, porque además recordemos que ni siquiera el manifiesto comunista fue inventado por un verdadero ruso, que a pesar de que Karl Marx nació en Prusia, pues él no es realmente ruso, él es judío.
es de padres judíos. Y luego también se dice que Karl Marx era un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica. Y no olvidemos también cómo Putin se consagró a la Virgen María en el Vaticano, y también lo hizo el presidente de Ucrania, Zelensky, quien también visitó el Vaticano. Y sabemos además que Rusia no puede ser este poder del que se nos habla en el Apocalipsis, de Gog y Magog, porque de plano se nos dice que es un poder que logra unificar a todo el mundo, inclusive hasta lo más recóndito de la tierra, inclusive haciendo referencia a las 4 esquinas de la tierra. Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, ya vemos, hermanos, que no es posible que Rusia sea Gog. No es posible porque este poder es capaz de unificar a todo el mundo, inclusive a todas las naciones, hasta lo último de las 4 esquinas de la tierra. Y Rusia no es capaz de hacer eso, al contrario. Muchas naciones, muchas multitudes están molestas con Rusia por haber invadido a este pequeño país de Ucrania que no le estaba haciendo ningún daño ni ningún mal a Rusia, y muchas personas están molestas con Rusia por lo que ha hecho en Ucrania. Así que no vemos una unificación en torno a Rusia. Ya de plano vemos que Rusia, al contrario, causa mucha animadversión en el público general y no tiene forma tampoco de imponerse en el mundo entero. Tal vez pueda imponerse en este pequeño país de Ucrania que está al lado de sus fronteras, pero imponerse en el mundo entero es imposible que Rusia pueda lograrlo. Así que nosotros vemos que Gog no puede ser Rusia. Ahora en la palabra de Dios se nos habla de Gog y Magog como 2 individuos, pero también podemos ver a Gog y Magog como Gog siendo un individuo, pero Magog como siendo un poder, una institución, una nación controlada por este individuo que es Gog. Y esta es una profecía que se cumplió en el antiguo Israel y que se sigue cumpliendo en la historia del mundo, inclusive hasta el fin del mundo, porque Gog es un poder satánico y Magog es una institución o nación que es controlada por Gog y que es usada por Gog para imponer su poder satánico en el mundo, inclusive llegando a controlar hasta las partes más alejadas de la tierra, cuando el Apocalipsis nos habla de las 4 esquinas de la tierra. Entonces, es muy claro, hermanos, que Rusia no tiene capacidad para unificar al mundo. Y ya vemos esta mentira que dice este pastor Armando Acerrín, que Rusia es Gog. También lo dice este señor de ¿Qué dice la Biblia? Claro que es un pequeño video que ellos hacen de 12 minutos, como para que se vuelva viral y todo el mundo diga, ah, sí, mira, Putin es Gog o Rusia es Gog. No, es un gran engaño. Y nosotros vemos que este engaño parte desde el punto en que estas guerras que ocurren en el mundo son controladas por un poder endemoniado. En este caso, ya ha salido a la luz que hay familias de banqueros que financian ambos bandos de la guerra. En este caso se habla mucho de los Rothschild como esta familia de banqueros que controla grandes bancos, inclusive bancos centrales del mundo, y que pueden enviar fondos tanto a un país como a otro para que se desate una guerra. Y finalmente, su interés está por encima de lo que se nos muestra a nosotros en la televisión, sino que hay otro interés oculto, una agenda mucho más fuerte y poderosa, de la cual la mayoría de seres humanos son totalmente ignorantes. Y nosotros vemos que esto es real. Se nos habla de esta familia de banqueros Rothschild, los cuales controlan el sistema financiero del mundo. Esto es increíble.
Es algo escandaloso, pero es la realidad. Vemos también al Papa Francisco establecer alianzas con esta familia de banqueros llamada Rothschild. Inclusive se ha dicho que ellos son caballeros de Malta o que pertenecen a la masonería del Vaticano. Plop. Sin embargo, hermanos, otro punto que también podemos analizar con respecto a Rusia es su Producto Interno Bruto. Es decir, Rusia no es una nación poderosa económicamente. De hecho, está en el 11º lugar, inclusive seguido de Brasil y de Australia. Así que Rusia no parece tener una capacidad económica para lograr imponerse en el mundo como un poder que lo acapara todo. Y como es obvio, hermanos, que Rusia no tiene poder económico, luego al mundo se le vende la idea de que tal vez sí tenga poder militar. Y en especial se nos habla de poder militar nuclear. Y entonces se nos dice, bueno, tal vez Rusia no sea tan rica económicamente, pero sí puede causar mucho daño. Pero nosotros sabemos que hay un gran engaño en este tema de las armas nucleares. Sabemos que lo que cayó en Nagasaki, en Hiroshima, fueron armas incendiarias, bombas incendiarias, pero que no fueron armas nucleares, ¿ok? Entonces, hay un gran engaño en torno a este tema de las armas nucleares. Y por supuesto alguien dirá, sí, Ecusatón, ¿será que tú quieres que caiga una de esas armas nucleares? Por supuesto que no queremos ningún tipo de guerra. Pero tampoco vamos a permitir que se nos manipule en una campaña de miedo, ¿ok? Hay un gran engaño con esto de las armas nucleares. Es algo que les he mostrado en otros videos, pero que no vale la pena extendernos mucho en el tema. Así que la falta de poder económico, militar, inclusive político de parte de Rusia nos hace sospechar mucho de que Rusia no puede ser Gog, ¿ok? Ahora, el profeta Ezequiel nos da muchas características para nosotros saber perfectamente quién es Gog. Y nosotros vamos a analizar cada una de esas características en este video. Es por esto que este video no puede durar 15 minutos o 20 minutos. Porque nosotros estamos luchando con un poder que nos oculta, que nos esconde y que por el contrario promueve mentiras a través de YouTube. Y por eso es posible que otros pastores hagan videos de 15 minutos y sus videos se hagan virales, porque son videos que promueven mentiras. Pero nosotros, desafortunadamente, no podemos hacer videos de 15 minutos porque nuestros videos son escondidos por el algoritmo de YouTube. Y por esto tenemos que hacer un video que sea lo suficientemente extenso para probar, sin lugar a dudas, que Gog no puede ser ni Putin ni Rusia, ¿ok? Entonces, empecemos leyendo lo que dice Ezequiel, capítulo 38, versículo 17 al 18. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Plop. Hermanos, de entrada, tenemos una pista demasiado clara sobre quién es Gog, porque Jehová declara que Gog es alguien de quien los profetas ya habían hablado en tiempos pasados, ya habían profetizado que este poder llamado Gog vendría a destruir a Jerusalén. Ya por aquí vamos viendo que es como imposible que sea Rusia o sea Putin, ¿ok? Toda vez que ni siquiera para esas épocas los tatarabuelos de Putin estaban en proyecto, estaban en el pensamiento de sus padres. Y por otro lado, tal vez alguien diga, claro, Ecusatón, Rusia no existía en esos tiempos, pero seguramente sí existía un imperio que habitaba en la zona de Rusia. Pero ya vemos, hermanos, que la palabra nos empieza a mostrar claramente quién es Gog y quién es Magog. Porque se nos está diciendo que es algo que ya venía siendo profetizado de antes. Así que no nos queda más que buscar en la palabra
sobre quien habían profetizado anteriormente los profetas que vendría a destruir a Israel, inclusive a Jerusalén. Leamos en Jeremías capítulo 32 versículo 28 al 30. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Recontra mega plop. ¿De quién profetizaron los profetas que vendría a destruir a Jerusalén? No fue de una tribu que habitaba por los lados del Imperio Ruso o que habitaba en lo que hoy es Rusia. No, fue el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y si nosotros miramos en el mapa del mundo, porque alguien podría decir, sí, Ecusatón tal vez quiere decir que Babilonia era un imperio que estaba justo en lo que hoy es Rusia. No, totalmente incorrecto. Babilonia también quedaba al norte de Jerusalén, pero estaba más abajo de Rusia, en lo que hoy vemos que es Siria, inclusive algo de Turquía, algo de Irán, algo de Irak. Entonces, esa zona está bastante lejos de Rusia, y vemos que está al norte. Así que ya vemos que de esta zona es que viene Gog, del norte. Y no viene de más arriba de Rusia o en lo que hoy es Rusia. Ya vemos que de quien profetizaron los profetas que vendría a destruir a Jerusalén era del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Y este es Gog. Ahora alguien dirá, ¿por qué Dios tendría que de repente llamarlo Gog y Magog para referirse a Babilonia como Magog? ¿Por qué? ¿Por qué no seguirlo llamando como Nabucodonosor y Babilonia? Pues ya vemos que la palabra necesita ser estudiada. Las personas necesitan apegarse a la palabra. Y ya vemos que la nación de Israel y de Jerusalén estaban en completa apostasía. Y por esto, pues ya vemos que algunas cosas estaban selladas para ellos, así como muchas cosas están selladas para las multitudes de hoy en día, los cuales no quieren estudiar la palabra. Inclusive sus pastores profetizan mentiras. Y el otro punto por el cual Dios se refiere al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, como Gog, y a Babilonia como Magog, es porque es un poder satánico que perdura en el tiempo. Es un poder que se va a manifestar en el fin de los tiempos nuevamente, en donde Gog ahora es el anticristo y Babilonia es su iglesia, una institución poderosa que controla el mundo, inclusive hasta las 4 esquinas de la tierra. Entonces leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo 14 al 15. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Es irrefutable entonces, hermanos. Babilonia estaba al norte y el rey Nabucodonosor venía con sus ejércitos a destruir a Jerusalén. Por lo tanto, es claro que Gog era este rey Nabucodonosor y Babilonia era Magog, ¿ok? Leamos lo que dice luego Jeremías, capítulo 10, versículo 22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá
en morada de chacales. Así está la cosa, hermanos. Ya vemos que Cusatón Aritmon no viene a inventarles historietas fantasiosas en videos de 15 minutos, diciendo que Rusia aparece en la Biblia como Gog y Magog. ¡Qué tremenda mentira, hermanos! Es de locos. Plop. Recontra mega plop. Todos estos son profetas del engaño. El señor de este canal de qué dice la Biblia y ese otro Armando Acerrín. Y de ahí para abajo, todos los que repiten estos inventos jesuitas. Cosas que no aparecen en la Biblia, hermanos. Porque por ningún lado se nos muestra esta ubicación en Rusia de Gog y Magog. Por ningún lado. Nosotros sabemos que esta profecía de Gog además es continua en el tiempo y tiene varios cumplimientos. Así como es continuo el tema de Babilonia como una institución, una ciudad, una nación, un imperio que persigue al pueblo de Dios para destruirlo, para pisotearlo, para robarlo, y que además estaba ubicada al norte de Jerusalén. Sin embargo, la moderna Babilonia, hermanos, aunque ya no está ubicada geográficamente donde estaba exactamente ubicada la antigua Babilonia, también existe hoy en día. Esta Babilonia de la que nos habla el Apocalipsis, la gran ramera del Apocalipsis, Babilonia, existe hoy en día. Así que por eso Gog también existe hoy en día, porque él es el rey de la moderna Babilonia. ¿Ok? Y su comportamiento, el comportamiento de Gog, será igual al comportamiento del rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia. Viene a destruirlo todo, viene a perseguir y a hollar al pueblo santo de Dios, viene a arrasar, a destruir económicamente, luego viene a destruir con guerra y luego viene a destruir con hambruna, con pestilencias. Es de locos. Nosotros vemos que el Apocalipsis nos habla del anticristo y está claro que el anticristo es el rey de esta gran ramera llamada Babilonia. Antiguamente entonces Babilonia era una nación que estaba ubicada en una gran ciudad. Y este rey de la antigua Babilonia era el rey Nabucodonosor, que vemos que claramente es Gog. Y entonces Babilonia viene a ser Magog. Y por tanto, si eso lo trasladamos a nuestros días, la moderna Babilonia es la Iglesia Católica, porque está vestida de púrpura y escarlata. No hay otra religión vestida de púrpura y escarlata, y eso para mencionar una de sus características. Pero además, hermanos, el rey de la Iglesia Católica, escogido además a dedo, porque ahí no hay democracia, es una dictadura total, es el Papa Francisco, hermanos. Así que por supuesto que el Papa Francisco viene a ser Gog, y la Iglesia Católica, además de todas sus otras denominaciones, evangélica, testigo de Jehová, etcétera, son Magog. Es decir, este emporio o este oligopolio religioso que se alimenta de la política, de las guerras, en fin, es Magog. Y el rey, el Papa Francisco, es Gog. ¿Ok? Así que esto está clarísimo, hermanos. Es una analogía que no tiene vuelta de hoja. Así como Nabucodonosor era Gog y su nación Babilonia Magog, así hoy el Papa Francisco es Gog y su Babilonia, su oligopolio religioso, es Magog. Aquí leamos en Ezequiel capítulo 38, versículo 10 al 12. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esta profecía se sigue cumpliendo. Esta fue la manera de actuar de este rey Nabucodonosor, el cual
invadió a Jerusalén, que era una ciudad que habitaba tranquila y pacíficamente, no tenía un gran ejército, era supremamente pequeñita, como un granito de arena, comparada con la gran Babilonia, que abarcaba muchas naciones. Y ahora todo este imperio se venía en contra de una pero muy pequeña ciudad, de gentes que habitaban confiadamente, que vivían sin muros y que no tenían cerrojos ni puertas. Nosotros ya hemos hablado de ese tema, del problema de no tener muros, ni cerrojos, ni puertas. Y por eso hicimos varios videos ahora trasladándolo al plano espiritual y el por qué tú tienes que construir muros espirituales, cerrojos espirituales y puertas espirituales, porque viene este poder de nuevo. Así como lo hizo en las eras pasadas, de nuevo esto se repite y viene en tu contra, porque te ve que estás ahí tranquilito, habitando pacíficamente la tierra. Y este poder sí tiene sus muros, el Vaticano está rodeado de muros y tiene todo tipo de ejércitos y viene en tu contra porque odia la libertad de conciencia, odia que seas un ser humano que pueda escoger libremente su religión y a quién adorar. Este es un poder satánico, se llama Gog y Babilonia es ahora Magog, la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, si nosotros miramos en la historia, no es algo que yo me esté inventando como hacen estos pseudopastores de que dice la Biblia y Armando Acerrín, que de repente dicen, sí, en la Biblia sale que Rusia es Gog y Magog, pero no aparece eso ni históricamente ni en la Biblia. Pero hablando ahora históricamente, cuando hemos visto, por ejemplo, que Rusia ha perseguido a cristianos, es decir, sí es posible que haya existido algún tipo de persecución, hemos hablado de eso, cuando inclusive se persiguió a algunos testigos de Jehová, pero no ha sido una persecución terrible. Sin embargo, quien ha desatado una terrible persecución en contra del pueblo de Dios ha sido el Papa de Roma, quien logró martirizar a más de 100 millones de cristianos en la Edad Media. Así que tampoco podemos hablar que fueron los zares de Rusia los que persiguieron a los cristianos, porque no hay documentación histórica sobre ese tema. Pero hablemos de la persecución de la Iglesia Católica hacia los otros grupos cristianos durante la Edad Media, y de eso sí hay mucha historia. Así que históricamente no es el Imperio Ruso ni los zares de Rusia los que han perseguido a un pueblo que habita pacífica y tranquilamente, no. Ha sido la Iglesia Católica. El Papa Francisco reconoció que fue su institución, Magog, la que quemó viva a John Hus, de la misma boca del Papa, confesado, que fue la Iglesia Católica, la que es la moderna Babilonia. Quemó vivo a este pobre hombre nada más porque no practicaba los ritos católicos. Es de locos. Y leamos en el mismo capítulo, en el versículo 13, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Hermanos, esta era la intención del rey Nabucodonosor, enriquecerse fabulosamente. Se robó del templo de Jerusalén todos los utensilios de plata y oro. Así también el moderno Gog, el Papa de Roma, es un ser que busca enriquecerse fabulosamente, apropiándose de las propiedades de los verdaderos cristianos, buscando que los gobiernos impongan leyes de expropiación, que hoy son usadas en contra de ciertos criminales, pero que muy pronto van a ser usadas en contra de los verdaderos cristianos. Y vamos a volver a ver la historia de Nabucodonosor invadiendo a una ciudad que habita pacíficamente, pero ya ahora en contra de los verdaderos cristianos, cuando el anticristo
busque despojar a los verdaderos cristianos de sus propiedades a través de multas, etc. Inclusive vimos esto durante la pestilencia 19, de cómo en algunas naciones se buscó imponer multas si tú no obedecías los dogmas médicos impuestos desde el Vaticano. Así que ya vemos entonces, hermanos, que Rusia no cumple por ningún lado estas características de ser Gog y Magog. No lo cumple. Inclusive cuando miramos el PIB de Rusia, que está en el puesto 11 y lo comparamos con el PIB de la Unión Europea, en donde está el trono de Gog, y vemos que el PIB, el Producto Interno Bruto de la Unión Europea, es casi 15 veces superior al de Rusia, y eso que no se está incluyendo ni a Francia, ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a España, países que igual hacen parte del continente europeo, y que si se sumara el Producto Interno Bruto de esos países al de la Unión Europea, tendríamos un Producto Interno Bruto 30 veces superior al de Rusia, y sería el primero en el mundo, más poderoso que el de Estados Unidos y el de China. Y eso nos da una prueba, una muestra de la tremenda riqueza que ha acumulado la Iglesia Católica. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo 22 al 23. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, aquí en este pasaje bíblico se nos está declarando que este Gog es un poder que logra controlar pueblos, naciones, multitudes. Es imposible que sea Rusia. Se nos habla de un imperio de muchas naciones, y que además nadie puede derrotarlo. Se nos dice que solo Jehová puede derrotarlo. Y nosotros vemos que este pasaje bíblico se asemeja clarísimo a un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 20, en donde también se nos habla del anticristo y de sus naciones, y que solo Dios puede destruirlo cuando hace llover sobre este poder fuego y azufre. Leamos en Apocalipsis 20, versículos 7 al 15. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos que de plano se nos dice que Gog y Magog es un poder que controla todas las naciones de la tierra, inclusive hasta los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog lo controlan todo. Y se nos dice que este poder va a ir en contra del pueblo santo de Dios. Se repite lo que ocurrió en los tiempos del profeta Ezequiel, en donde el rey Nabucodonosor buscaba destruir a Jerusalén, y asimismo, inclusive cuando ahora se habla de la santa ciudad celestial, la cual desciende del cielo y para posicionarse sobre la tierra, y se nos dice que este poder que estará en el mundo, que controla el mundo, Gog y Magog, harán guerra contra la ciudad celestial. Así que no se nos habla solamente de Gog y Magog como un poder de reyes. No, porque este es el error que cometen muchos. Sí, es Putin. No es solo un solo ser. Son todas las multitudes de gentes. Gog no está solo. Gog es un poder global que controla las multitudes de personas. Y es un poder satánico, capaz de unificar al mundo en contra de Dios. Así que vamos viendo, hermanos, que Rusia no tiene esta capacidad de unificar al mundo entero. Pero el Papa de Roma sí tiene este poder. El Papa de Roma inclusive empieza a cambiar el sistema monetario global
para lo que él llama el capitalismo inclusivo, que no es más que un nuevo sistema financiero basado en una moneda virtual que ni siquiera es dinero, sino que son órdenes con las cuales tú serás controlado y se te dirá en qué gastar tu dinero y cómo gastarlo. Y este capitalismo inclusivo va de la mano de esta familia de banqueros Rothschild. Así que me parece que esto empieza a abarcar al mundo entero. Y esto no viene de Rusia, esto viene del Vaticano. Y por supuesto vemos que Rusia estará muy dispuesta a aceptar este poder, porque Rusia también está bajo ese poder. El Vaticano, el Papa Francisco, es indudablemente Gog, ¿ok? Porque él controla el sistema financiero global, inclusive llevando a las monedas de pequeños países del tercer mundo a la inflación, a la devaluación, para que las personas estén obligadas a convertirse a un nuevo sistema financiero virtual a través del cual serán controladas. Por esto es que Gog tiene el poder de controlar a las multitudes, porque él las controlará a través de este nuevo sistema financiero virtual, en donde él les dará órdenes virtuales a través de ese teléfono. Y estas son cosas que están ya en las noticias. Los mismos Rothschild han declarado que han establecido una alianza con el Papa Francisco, no con Putin, ¿ok? Por lo cual vemos que Putin no es Gog y Magog no es Rusia. Gog es el Papa de Roma y Magog es la Iglesia Católica. Leamos en Ezequiel capítulo 39 versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Hamón Gog. Hermanos, y esta palabra, Valle de Hamón Gog, significa el valle de la multitud de Gog. Hamón es multitud, el valle de la multitud de Gog. Es decir, que Gog controla muchedumbres, naciones y lenguas, hermanos. Y Rusia no hace eso por ningún lado. Rusia no es una nación multiétnica, no es una nación conformada por muchedumbres, naciones y lenguas. Inclusive, cuando miramos el caso de Ucrania, se dice que muchos en Ucrania, se habla tal vez del 60%, hablan ruso. Así que muchas de estas naciones que se han desligado de la Unión Soviética, a la final en realidad son rusas. No son naciones multiétnicas, personas que no comparten la idiosincrasia de Rusia, como sí ocurre con el Vaticano y su Iglesia Católica, la cual controla naciones que no comparten ningún tipo de idiosincrasia. Y esto se nos confirma en el Apocalipsis. Leamos en el capítulo 17, versículo 1 al 2. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que es Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego leemos lo que se nos explica en el versículo 15. Y las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, Rusia no está sentado sobre muchas aguas, hermanos. No sé quién pueda decir que sí, pero es clarísimo que no. Al contrario, la Iglesia Católica y el Vaticano sí es un imperio sentado sobre naciones, multitudes, lenguas, etc. Y entonces se cumple a la perfección y esto que dice de Gog, el cual morirá en el valle de las multitudes. Y por supuesto las multitudes también morirán, porque luego esto se nos dice claramente en el versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia son 10 reyes. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí vemos, hermanos,
Este es un proceso que tiene varios cumplimientos. Ya se cumplió en parte lo que ocurrió con la antigua ciudad de Jerusalén. Ahora, en nuestros tiempos, vamos a ver a Gog y a Magog arrasando a un pueblo que habita tranquilo y confiado, que es cuando venga la crisis de la marca de la bestia. Y luego vamos a ver también cómo Gog y Magog son destruidos, primero por los reyes de la tierra, los cuales de repente aborrecen a Magog, a la ramera, y la dejan desolada y desnuda. Y segundo, cuando pasen 1000 años y Gog y Magog sean resucitados, Gog y Magog, es decir, las multitudes que controlaba Gog, son resucitados y ellos de nuevo quieren atacar a Jerusalén, ahora como la santa ciudad celestial que desciende del cielo a la tierra. Y de nuevo Gog y Magog quieren destruir a Jerusalén, y ahí es cuando les llueve fuego y azufre desde el cielo. Entonces vemos varios cumplimientos. Ahora, en nuestros días, después de que se desate la crisis de la marca de la bestia, vamos a ver el cumplimiento de Gog y Magog siendo destruidos por los reyes de la tierra, los cuales dejarán desolada y desnuda a Magog, a la Iglesia Católica y a su oligopolio religioso. ¿Ok? Leamos en Ezequiel capítulo 39 versículo 16. Y también el nombre de la ciudad será Jamona, y limpiarán la tierra. Jamona, de nuevo, significa multitudes, la ciudad de las multitudes, o la gran ciudad. Este es otro punto que nos dice claramente que Gog no puede ser Rusia ni Putin, porque en Rusia no hay una gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. No, Rusia tiene muchas ciudades muy grandes. No podemos hablar de Moscú, porque Moscú es una ciudad que solo opera en Rusia. Para nadie es importante Moscú. Sin embargo, sí podemos hablar de una gran ciudad que gobierna a nivel global, que es la ciudad de Roma, y que por supuesto ahí está el trono de Gog, el cual está en Roma, que es una ciudad que está asentada sobre 7 montes, que son las 7 colinas de Roma. Así que el cumplimiento de la profecía es totalmente exacto y no tiene nada que ver con Rusia. Cuando miramos Ezequiel 38 y 39, podemos compararlo letra a letra con Apocalipsis 17, 19 y 20. Leamos en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está claro entonces, tanto el Gog del Antiguo Testamento gobernaba sobre una gran ciudad, es Babilonia. Babilonia era una ciudad-estado, algo así como una ciudad que al mismo tiempo es un país. Y esto se cumple al pie de la letra hoy en día, por ejemplo, con el Vaticano, que es una pequeña ciudad, pero es un país. No tiene más regiones, sino que el país es esa ciudad. Y eso es lo que era Babilonia antiguamente, una gran ciudad que era un país, pero que tenía el poder de controlar a grandes naciones, multitudes y lenguas. Esta es la ciudad de Jamona, la ciudad de las multitudes. Y el que gobierna en esa ciudad era Gog, y hoy en día es el Papa de Roma, es decir, el Anticristo. Así que, hermanos, miremos cómo se trata de desviar la atención del Papa de Roma, del Anticristo, diciendo que Gog es Putin. Está clarísimo que Gog en la Biblia es el mismo Anticristo, porque es el poder que lucha en contra del pueblo de Dios. Así que no hay vuelta de hoja. Gog es el Anticristo. Y miremos cómo se contradicen estos pastores. Es una cosa de locos, hermanos. Porque el mismo Armando Acerrín dice que el Anticristo viene de Siria. Y luego saca otro video diciendo que no, que Putin es Gog. Pero está claro que Gog es el Anticristo. No hay vuelta de hoja a eso. Así que si Gog es el Anticristo, pues ya vemos que él se contradice. Porque él dice que el Anticristo viene de Siria. Y por supuesto luego dice que Gog es Putin. Es una contradicción total, hermanos. Nosotros estamos mirando que cada cosa que leemos en Apocalipsis y la comparamos con Ezequiel 38 y 39 se cumple al pie de la letra.
para darnos prueba de que Gog es el Papa de Roma y Magog es su oligopolio religioso conformado por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Leamos en el capítulo 38, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo, equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. De nuevo vemos que no se nos da información exacta de dónde está Magog. Se dice que Gog viene de la tierra de Magog, pero no se nos dice mayor cosa. Se nos dice que viene del norte. Pero entre norte y norte hay mucha tierra, hermanos. Y resulta que podemos decir que al norte está lo que es hoy Rusia, pero también al norte está Babilonia, hermanos. Y por supuesto, históricamente quien tenía intenciones de destruir a Jerusalén era Babilonia, que estaba al norte, no el imperio ruso. Entonces, hermanos, esto se repite en el fin de los tiempos. Gog es llevado a atacar al pueblo de Dios y no tiene otro camino. Y esto ocurre porque cuando Gog se le da por atacar al pueblo de Dios, firma su sentencia de muerte. Es decir, que esta es la manera como Dios finalmente desata juicio sobre Gog. Cuando Gog es llevado a ir en contra del pueblo de Dios, lo único que hace es firmar su propia sentencia de destrucción, no solo de él mismo, sino de todo su imperio, Magog. Leamos en Jeremías capítulo 51, versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Ahí está la sentencia que se ganó Gog, el anticristo, por irse en contra del pueblo de Dios. Ahora Dios está en contra de Gog y va a destruirlo, va a derribarlo, porque se convirtió en una corporación religiosa, una multinacional de iglesias, en donde su único fin es enriquecerse, es obtener poder, tanto político como militar.